Muy buenos días, tardes y noches. Nos encontramos una vez más en su programa favorito del burrito fronterizo, La Voz Incómoda, donde los datos incomodan, molestan e incluso ofenden, pero no son más que verdad y aquí no podemos evitar hablar con la verdad. Hace rato estaba leyendo y me encontré con una noticia lamentable, pero impactante a la par. El tema de que la refinería Dos Bocas se incendió y 5 vidas se perdieron. Primero que nada, un abrazo a todas las familias de estas 5 personas que lamentablemente fallecieron en un incidente que deja más pérdidas de las que se podrían querer. En ningún momento la pérdida de un mexicano se puede considerar victoria. Y en ningún momento la pérdida de un compatriota puede darnos alegría. Sin embargo, es aquí donde me pregunto, ¿cómo? ¿Cómo es que una de las megaobras de nuestro país, del gobierno, se incendió? Esto no es tan sencillo como decir que fue un error externo o un problema aislado. No podemos limitarnos a pensar que uno de los proyectos más grandes, una refinería que casi no refina, pero que aparentemente sí se incendia, nos termina cobrando no solamente sobre costos millonarios que sí hubieron durante su construcción, no solamente inactividad en el ejercicio de buscar una soberanía energética que hasta la fecha no hemos encontrado y seguimos comprando petróleo de otros países, sino que nos cobra con lo más caro que tenemos, la vida de los mexicanos. No podemos permitir que hoy, cuando se acumulan víctimas, no hayan responsables, no hayan culpables. Y aquí me pregunto, ¿es esto negligencia? ¿Es esto un problema estructural tan grande que no podremos romperlo como sociedad mexicana? ¿Es en serio que no vamos a cuestionarnos si fue un error operativo o fue debido a un mal mantenimiento o fue negligencia en el mayor de sus aspectos y en el mayor de sus índoles, porque ya nos está costando el mayor de los sufrimientos, la pérdida de los mexicanos, de los compatriotas, una obra grande, inflada, hecha para aplaudirles, está siendo opacada y está generando una sombra de muerte, una sombra de ineficiencia y de ineptitud, de ineficacia en lo más menos. Y ahí nos ponemos a pensar que los hidrocarburos, que el hecho de decir que desborde México de soberanía energética, que desborde la patria y que crezcan las obras, que crezcan las construcciones, no es suficiente y no puede ser suficiente en el momento en el que decimos como mexicanos que nuestra gente se está muriendo. Porque hoy las noticias que inundan las redes sociales, que inundan los medios y las declaraciones de nuestros funcionarios públicos, es sobre la cantidad de terreno que sufrió el incendio. Es sobre los errores estructurales que hubieron a raíz del incendio. Pero no hay un reporte específico de forma transparente que podamos consultar como mexicanos sobre cuáles fueron los motivos, los desperfectos, las negligencias que provocaron este incendio. Mucho menos tenemos responsables, mucho menos sabemos cuáles fueron las adjudicaciones directas que reinaron en la construcción de estas obras, que tuvieron, a raíz de los amiguismos, del nepotismo, de muy seguramente corrupción, injerencia en que hoy, en el presente, esta obra haya demostrado haber sido mal construida. Y aquí, cuando cuestionamos por muerte, cuando cuestionamos no con resentimiento, pero sí con necesidad de información y de rendición de cuentas, no tenemos una respuesta de fondo. Esto se evita con hablar acerca de soberanía energética y de que la refinería va a seguir trabajando, porque esos fueron los comentarios más próximos que tuvimos. No se puede explicar por qué falló y no se ha podido explicar
o tal vez no se ha querido explicar quién es el responsable y cómo es que una mega obra con miles de millones de pesos en inversión termina siendo un riesgo más que un beneficio. Y cuando aquí tenemos un México que aplaude estas construcciones, pero que no se detiene a cuestionar qué es lo que sucede, hacia dónde vamos y cómo vamos a corregir estas cosas, entonces no podemos hablar de progreso. No podemos hablar de infraestructura efectiva. Esto es una tragedia, pero no solamente es una tragedia por las pérdidas que tuvimos, sino es una tragedia porque termina de evidenciar lo que ya sabíamos. Un gobierno, un discurso que en palabras habla de un México más grande, innovador, actualizado, pero que en los hechos no nos demuestra más que una lógica técnica, una lógica política que manipula la información y que nos hace creer que vamos por un sendero de progreso y de avance, de innovación tecnológica, cuando en realidad seguimos bajo el mismo método de dominación en donde estas megaobras son solamente elefantes blancos. Y al contrario de lo que quisiéramos pensar, no. El problema más grande no versa sobre cuándo volverá a refinar, sino sobre qué acciones se están tomando para evitar que más personas se pongan en riesgo, porque cuando el beneficio es un escaso crecimiento económico que no se ha visto reflejado en la actualidad, pero el riesgo son la vida de los trabajadores que llegan, que empeñan su trabajo, que dan su esfuerzo para llevar comida a la mesa, pero que no se habla de restitución a sus familias, que no se habla de derechos humanos, de derechos laborales, donde no se habla en México hoy por hoy de qué se va a hacer para solventar los problemas y subsumir las deficiencias. Entonces es cuando tenemos que detenernos y decir, si ellos no nos van a dar las respuestas por iniciativa, entonces nosotros vamos a obligarnos a que nos las den, a que nos digan qué es lo que está pasando, porque si en el discurso estas mega obras fueron concebidas con una idea de infraestructura avanzada, de una soberanía energética, de independencia nacional de otros países, pero en la realidad nos exponemos al costo de víctimas, nos exponemos a opacidad sistemática, a opacidad de información y a una transparencia cada vez más leve, cada vez más tenue y sobre todo cada vez más vacía, es entonces que decimos, no es cierto, no podemos como mexicanos decir que nos vamos a quedar callados, no podemos como mexicanos decir que nos vamos a quedar a permitir que el problema y las explicaciones versen sobre cuántos metros cuadrados sufrieron el incendio en vez de propuestas, de ideas y de garantías de que estos problemas no se van a seguir repitiendo. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. A mí no me interesa si el incendio fue adentro de la refinería o en el terreno de afuera. A mí no me interesa si no fue tan grave y si al final lo pudieron controlar. A mí no me interesa una narrativa que no resuelve nada, que no propone, que no expone y que sobre todo que oculta, que miente, porque la mentira, ocultar información también es mentira. Y ahí tenemos el problema de que entonces México no está avanzando. No está avanzando. Y mucho menos avanzará si no nos podemos detener nosotros como ciudadanos a informarnos, a buscar información más allá de la que nos quieran dar. La pregunta ya no es si la obra funciona bien o si funcionará bien. La pregunta ya no es si la soberanía energética es posible, ya no es sobre si el petróleo mexicano es el camino hacia el sendero económico de la grandeza, de la riqueza. La pregunta ya no debe versar acerca sobre cuántas toneladas de petróleo se van a poder refinar. La pregunta ya no debe estar inmaculada al tema de cómo vamos a salir adelante en nuestros temas energéticos o cómo se va a reparar o qué tan rápido se le va a dar mantenimiento, porque si para darle mantenimiento a las mega obras es necesario que antes hayan muerto 5 mexicanos, entonces debo decirles que ya es demasiado tarde y que el problema debió preverse y que tanto mata el que mata a la vaca como el que le sostiene la pata. Un dicho del sureste de México, un dicho de todo México, que hoy se desempeña muy bien. Hoy
necesitamos ver no solo sobre costos, porque sería muy fácil hablar de esta mega obra y de todo lo que costó más del presupuesto aprobado inicialmente, construirla, terminarla y dominarla. Sin embargo, más nos está costando mantenerla. ¿Cuántos riesgos más nos estará generando? La cantidad de peligros químicos, toxicológicos, ambientales, naturales, de riesgos a la salud que tienen. Y si no son capaces de prever, de evitar un incendio, ¿qué me asegura a mí como mexicano que estos megaproyectos sí serán capaces de evitar una catástrofe que es plenamente posible? Y no me pueden decir que no es cierto, porque ese incendio muy seguramente si hubiéramos dicho se les va a incendiar, hubieran dicho no es cierto. Una obra, una obra que se construye con un ideal tan anticuado, ignorando todo lo demás, que nos hace cuestionarnos qué es lo importante. Lo importante es el petróleo, lo importante es la imagen internacional, lo importante son los números y las cifras, o lo importante somos los mexicanos. ¿Qué queremos los mexicanos? Porque estoy seguro de que las familias quieren que esos 5 trabajadores regresen a casa. Estoy seguro de que los compañeros de trabajo están lamentando el día en que, entraron y dijeron, ¿sabes qué? A ti te toca guardia hoy. Y en esos momentos en donde los arrepentimientos nos llegan, también deben llegar las obligaciones, las responsabilidades, porque no es responsabilidad del pueblo mexicano hacer que esa refinería funcione, no es responsabilidad del pueblo mexicano darle mantenimiento a esa refinería, pero sí es responsabilidad del pueblo mexicano hacer que el gobierno vigile que se trabaje correctamente, hacer que los presupuestos públicos sean adecuados, hacer que se invierta tanto dinero en programas sociales como así también en el mantenimiento de la infraestructura que se está construyendo, porque de nada servirá construir megaobras, elefantes blancos, estas máquinas de aplausos, sino también se mantiene riesgo, beneficio y cuidado. Y es así como terminamos este primer segmento de La Voz Incómoda con un tema que, como bien les dije, incomoda, molesta y lastima. Pero más lastima saber que estos mexicanos ya no están con nosotros. Más lastima saber que la negligencia pudo más. Regresamos después de una pequeña pausa. Nos seguimos viendo, no nos dejen y continuamos pensando, analizando y sobre todo extrañando. Nos vemos. Regresamos una vez más para hablar acerca de las explicaciones que nos han dado de manera oficial acerca de lo que sucedió con la refinería Dos Bocas. Las excusas, las explicaciones son que el incendio fue afuera y no adentro de las instalaciones. Esto no exime de responsabilidad, esto no exime de negligencia. No podemos decir que porque la falla fue afuera, deja de ser una falla, porque sigue siendo un error que genera pérdidas y que por lo tanto alguien debe tener la responsabilidad. El hecho de que los materiales se hayan regado y esto haya hecho que comenzara el incendio no quiere decir más que el hecho de que entonces estaban mal contenidos estos materiales. Y esto terminó en un incendio que terminó en la lamentable pérdida de 5 mexicanos. 5 personas que hoy ya no están con su familia debido a la negligencia, error y desinterés por los cuidados necesarios de las instalaciones que los responsables del área ya deberían haber pagado en consecuencias. Decir que este hecho ocurrió afuera no cambia la responsabilidad, la confirma. Confirma que no se tienen los elementos necesarios para resguardar los materiales de forma óptima. Confirma que una obra de este tamaño debe tener riesgos, porque es natural que existan los riesgos, pero estar preparada para enfrentarlos, estar preparada para decir, ¿sabes qué? México, esta obra tiene tales riesgos, pero estamos tomando tales acciones, tantas acciones,
para poder prevenirlos, para poder corregirlos antes de que sucedan. ¿Por qué tenemos que ser el país reactivo que no despierta hasta que el problema no está dando cachetadas en la cara? ¿Por qué tenemos que estar esperando con inactividad y con pasividad sin importarnos los riesgos, los peligros que puedan haber ante las amenazas fácticas de una relación que científicamente hablando es ineficiente? ¿Por qué no podemos ser un país previsor, un país que se dedique al análisis, a la cultura, al estudio, pero desde el antes y no desde la consecuencia, desde la prevención y no desde el sufrimiento? Solamente así podemos hablar de que estas obras alguien tuvo que crearlas, alguien tuvo que planearlas, que supervisarlas, que aprobarlas. ¿Dónde están las empresas que vendieron los materiales de prevención para estas situaciones? ¿Dónde están los que hicieron los protocolos de actuación para estas situaciones? ¿Dónde se están investigando a los culpables? Se insiste en que todo está bien, pero no, porque mientras esas familias no estén bien, nosotros tampoco podemos estar bien. Y es así como tenemos que ponernos a pensar en que el dolor ajeno también podría ser nuestro. Pero claro, claro, que lo que se intenta es tapar el sol con un dedo. Y aquí cuando nos ponemos a analizar y nos encontramos con que casualmente muchos de los contratos para la construcción de la refinería Dos Bocas fueron de adjudicación directa, es decir, no hubo una licitación pública, es decir, no hubo un concurso necesario entre las empresas para que ganara la que diera mejor calidad al mejor precio, no, fue: a mí me gusta tal empresa, vamos con tal empresa. Y casualmente las empresas favoritas para las contrataciones de esta mega obra, sus dueños, sus socios, alguna relación tenían cercana al grupo íntimo de Adán Augusto. Y hoy yo no les vengo a criticar que tengan corrupción, no deberíamos permitirla, pero no es lo más grave. Lo más grave no es que se lleven el dinero. Si lo quieren ver así, es triste que nos tengamos que resignar a que abusen de sus cargos. Lo triste es que no tengan tantita decencia de decir: mínimo nos vamos a cerciorar de que esto no genere problemas a futuro, de que esto no genere un esquema donde la vida de las y los mexicanos corra peligro, porque ya habían denuncias por accidentes laborales, por riesgo de trabajo, por malas condiciones, por malas capacitaciones de los mismos trabajadores. Así está saliendo en el Milenio, en el Economista, en La Jornada, en estos medios de comunicación masivos que no demeritan en nada a a ese viejo emblema de transparencia que teníamos en México, porque los reportes de hoy no se comparan en nada a la ley de transparencia anterior. Y déjenme decirles que no puedo evitar pensar en eso, en a dónde vamos a llegar si los errores siguen sucediendo, y en vez de que podamos decir de lleno: ¿sabes qué? Vamos a tener la facilidad para empezar a corregirlos. No, nadie da soluciones, nadie da explicaciones de por qué es lo que está sucediendo. Lo único que nos dicen es que ya se está arreglando y que la situación está controlada. Pero en el momento en el que una mega obra falla de esta situación, en el momento en el que los contratos de adjudicación fueron directamente otorgados a manos llenas a miembros cercanos de los grupos íntimos de los directivos políticos de una nación, es entonces que ya no estamos hablando de infraestructura y ya no estamos hablando de ingeniería o de arquitectura, ya no estamos hablando de cuestiones científicas, de cuestiones estructurales, ya estamos hablando de cuestiones políticas. Y cuando empezamos a hablar de cuestiones políticas, entonces tenemos que hacernos preguntas ineludibles de quién es la culpa, de quién es la responsabilidad y en qué momento se comenzó la negligencia. ¿Quién pudo haberlo previsto y no lo hizo? ¿Quién debió haberlo evitado y no lo hizo? ¿Quién sabía que pasaría y confió en que no sucedería, o por el contrario, sabía que sucedería, sabía que pasaría, pero pensó que no lo encontrarían culpable? Mientras la impunidad siga descansando y reinando en el trono de México, estos errores van a seguir repitiéndose. Estos errores van a seguir lastimando a nuestra patria y van a seguir siendo un caos tras otro en una dinámica destructiva de poder en donde la jerarquía no importe,
en donde los criterios y las expectativas sean tan bajas que entonces no nos importe que se mueran los mexicanos, porque los megaproyectos deben continuar. Y no digo que paremos con la construcción, con la expansión científica, el avance y la tecnología. Lo que digo es que se haga de manera eficiente, planeada, estratégica, donde definitivamente tengamos una investigación que nos arroje pruebas contundentes para concluir de quién es la culpa. No podemos aceptar un no sabemos de quién es o no es de nadie la culpa y fue error humano. No podemos aceptar esas explicaciones porque quiere decir que entonces vamos a perpetuar acciones de negligencia, de inactividad y de culpa por parte de servidores públicos a los que no les va a interesar porque al fin y al cabo podrán decir con plena seguridad y confianza, con convicción de hecho, que al fin y al cabo el pueblo mexicano no hace nada, el pueblo mexicano no dice nada y descansa. Y es ahí cuando entonces tenemos que decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con estas mega obras? ¿Qué va a pasar con la claridad? ¿Cómo nosotros les podemos pedir rendición de cuentas y acceso a la transparencia, el acceso al derecho a la información, que es un derecho humano consagrado en tantos convenios internacionales de derechos humanos, en tantos tratados internacionales de derechos humanos? Pero no los tenemos, no lo encontramos, y estas garantías que deberían ser un reflejo de transparencia, de igualdad, de justicia, de conocimiento, no es más que opacidad. Opacidad en el momento en el que no hay pruebas concluyentes, en el que no encontramos una línea de investigación certera, eficiente y lógica, en donde parece que no les interesa más que archivar el asunto lo más rápido que puedan. Un sistema donde la corrupción deja de ser excepción y se vuelve normalidad en la estructura, es un sistema condenado al fracaso. Pero confío fervientemente en que la fuerza mexicana no se encuentra limitada solamente a unos cuantos modelos, no se encuentra limitada solamente a lo que pasó ayer, a lo que está pasando hoy, sino que está luchando por salir al mañana, y es ahí en donde nosotros tenemos que poner la mano en el fuego y decir, queremos respuestas, queremos resultados, queremos correcciones. Y ahí no habrá un criterio posible para decirnos que no. Hoy, hoy necesitamos volvernos también un pueblo parte, un pueblo conocedor, un pueblo inmiscuido en los asuntos. En asuntos como los sobrecostos de una misma refinería, y no solamente hablo de las vidas que lamentablemente se perdieron, hablo de que no es posible que tengamos estos problemas hoy si para su construcción inicialmente habían propuesto 8.000 millones en gastos de dólares. Y al final la cifra creció en 1.8 billones de dólares. Es decir, terminaron siendo 9.800 millones de dólares. No, perdón, 9.800 millones de dólares. Sí es cierto, 9.8 mil millones de dólares. Una cantidad tan grande de dinero que, como dicen por ahí, es hasta grosero que se utilice tanto dinero y que no encontremos realmente dónde están las situaciones. Incrementos del 50% en gastos de materiales, y el problema no es solo cuánto subió, sino cómo subió, por qué subió, dónde subió y por qué a pesar de todo eso no hemos podido hoy sustentar estos problemas que se siguen percibiendo y que siguen apareciendo, cobrando vidas mexicanas. Cuando los legisladores se detuvieron y dijeron, queremos explicaciones, se hubo una reforma a la ley de transparencia. Cuando se habló acerca de que las dependencias oficiales tenían que monitorear estos momentos, se habló de que era un asunto de seguridad nacional. Entonces, ¿quién sabe? ¿Quién nos dirá quién es el verdadero responsable? ¿Dónde está de forma efectiva la vigía que se dice que se tiene respecto de las acciones gubernamentales? No hay una sola visión, pero sí hay una sola manera,
exigir rendición de cuentas, ser un pueblo comprometido e inmiscuido en los asuntos de política pública, porque quien permite, quien autoriza y quien se beneficia de la negligencia es responsable. Y cuando su negligencia ocasiona muertes, también son responsables. Y por lo tanto, merecemos como pueblo mexicano saber qué es lo que va a suceder. Quiero que piensen en eso unos minutos y que descansen conmigo. Que descansemos hasta el siguiente segmento de este mismo capítulo. No nos dejen. Regresamos en unos cuantos momentos. Les mando, como siempre, un fuerte abrazo. Estamos de vuelta. Y regresamos una vez más a su programa favorito en el burrito fronterizo, La Voz Incómoda, donde los datos incomodan, molestan, y claro, a algunos los perjudican, pero la verdad se tiene que compartir. Y es por eso que hoy no solamente nos vamos a quejar acerca de lo que está sucediendo o lo que sucedió lamentablemente con Dos Bocas, sino que también vamos a cotejar y a demostrar que esto no fue un hecho aislado, pues una situación muy parecida se vio presente con el tren interoceánico, donde por faltas de seguridad y culpa de un descarrilamiento que de igual manera se pudo haber evitado, lo único que conseguimos fueron muertes. El pasado 28 de diciembre del año 2025 nos encontramos con la lastimosa noticia de que se descarriló el tren interoceánico. Una consecuencia directa de falta de decisiones responsables e interesadas de los responsables del área para mantener el mantenimiento, los materiales, los mecanismos y protocolos necesarios. Nos encontramos con vagones con falta de modernidad, desgastados, peligrosos, con vías con transiciones mal diseñadas, con ningún mecanismo de frenado automático al momento de las curvas. ¿Cómo entonces podíamos decir que no íbamos a tener este tipo de problemas? Y lamentablemente estos problemas se pagan con la muerte de los mexicanos. 14 de ellos y más de 100 heridos por el descarrilamiento del pasado 28 de diciembre de 2025. Locomotoras obsoletas con más de 30 años de vejez sin sistemas de seguridad modernos. Y ante esto, la narrativa oficial es que era un error humano, era velocidad excesiva y claro, era de todo menos responsabilidad de los directivos del tren. Este tipo de situaciones sigue generando eco y golpeando. La Fiscalía General de la República nuevamente no actúa. Intenta cerrar la investigación lo antes posible y archivarla. Intenta culpar a 3 trabajadores. 3 trabajadores contratados para estar ahí, para prestar sus servicios a su país y ayudar a uno de los proyectos a que se materialice. Sin presupuesto, sin elementos necesarios y sin el apoyo necesario para poder llevar a cabo de buena manera su trabajo. Y es así como mientras se encubre que Pemex, que la Secretaría de Marina, que los directivos no llegan a entender la responsabilidad de sus acciones, nos encontramos con el problema de licencias vencidas, equipos viejos, infraestructura defectuosa y una variedad de N situaciones que termina por vulnerar a los más fáciles de inculpar por parte de la Fiscalía, los trabajadores. Mientras que los gobiernos, mientras que los servidores públicos, mientras que los constructores de estos megaproyectos mantienen impunes y allá en la Fiscalía ordenan cerrar el caso. Algo muy parecido a lo sucedido con el Tren Maya, que lamentablemente también tuvo otro descarrilamiento, también generó muertes y nos deja ya en una tercera ocasión un modelo repetitivo de megaproyectos de nuestra patria, de nuestra nación,
que de forma misteriosa han tenido problemas logísticos de materialidad y de practicidad que se están viendo afectando a la realidad de las y los mexicanos, y que ya están costando vidas y que ya nos están afectando. Y es entonces que no podemos evitar cuestionarnos sobre qué va a pasar, sobre cómo es que ya en Yucatán tuvieron dos descarrilamientos del Tren Maya, ya tuvieron fallos en los cambios de vía, ya tuvieron sistemas operativos obsoletos que hoy en día están siendo obligados a seguir funcionando cuando ya deberíamos tener esquemas automatizados para que el tren funcione. Algo que no podemos decir es que las alertas se están presentando. Algo que no podemos evitar decir es que las alertas se están presentando, están creciendo, están cada vez más notorias, 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 porque si los proyectos más grandes no están funcionando, entonces, ¿qué hemos de esperar de aquellos proyectos pequeños en donde también peligra la vida de los trabajadores? ¿Qué hemos de decir entonces? Y no me digan que soy exagerado y no me digan que no estoy enojado, porque claro que estoy enojado. Claro que estoy enojado porque ¿qué está sucediendo? ¿Dónde está ese proyecto materialmente efectivo y eficiente que nos proyectaron, con los que nos embelezaron, que nos hicieron aplaudir una y otra vez? ¿Dónde está? Porque aquí, en este mundo, hoy por hoy, no está, no lo tenemos, no sabemos en dónde se encuentra. Y si no somos capaces de encontrar hoy un responsable para estos incidentes, un responsable verdadero que realmente pueda decir, ¿sabes qué? Apresarlo va a dar el mensaje de que la impunidad en México ya se levantó y se fue. Pero no, aún estamos lejos de esas áreas. Hoy, obras ejecutadas contra el reloj, hoy obras que van avanzando a través de procesos técnicos incompletos, a través de decisiones aceleradas, por presiones políticas, por presiones de agenda. Hoy, cuando los resultados son predecibles, cuando las fallas que no deberían pasar siguen pasando, siguen sucediendo, con al menos 64 trabajadores fallecidos entre el 2021 y el 2024, con decenas de incidentes operativos, con más de 45 fallas documentadas, donde hay algo más grande, señalamientos de corrupción, uso de materiales de baja calidad en construcción, uso de amiguismos, de nepotismo, de elementos que preponderan y que permiten perpetuar en México estos esquemas de malas prácticas que cuestan la vida de las y los mexicanos. No solo se construye rápido, se construye bajo sospecha, y cuando una obra se levanta con materiales dudosos y cuestionados y bajo relaciones políticas, el riesgo deja de ser un tecnicismo, una probabilidad, y se convierte en un hecho que hoy en México ya se está cobrando y lamentablemente ya se tiene que pagar. Y mientras mantengamos estos esquemas y modelos de obras públicas donde el discurso prometa desarrollo, pero la realidad entrega de riesgos, daños, problemas fácticos, es ahí en donde tenemos que decir, ¿sabes qué? No podemos detenernos solo con esto, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir creando, y va a ser responsabilidad de nosotros como mexicanos establecer que las directivas, que los funcionarios públicos, que las constructoras tengan que hacer público qué es lo que están haciendo, que podamos someter a periciales, que podamos someter a investigaciones si realmente los materiales son los adecuados, si realmente la tecnología es la suficiente y si realmente el progreso que dicen que estamos teniendo, lo estamos teniendo pero con hechos y no con palabras, lo estamos teniendo con espíritu, pero con espíritu de libertad, de honradez, de probidad, de transparencia, porque la rendición de cuentas, esa que debería ser una obligación de nuestros gobernantes, parece que cada vez está más olvidada, y mientras se olvide la rendición de cuentas, entonces nosotros no tendremos oportunidad, no tendremos oportunidad de verdaderamente estar complacidos con las situaciones que en México se siguen perpetuando y se siguen manteniendo. Hoy que estamos creciendo en problemas, pero que no tenemos
mayores soluciones. Tenemos que ponernos a pensar cómo es posible que estas mega obras, como aquel aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que prometía más de 20 millones de vuelos al año, en el 2025 solamente tuvo 7 millones de vuelos. ¿Cómo es que un proyecto que está estimado con un presupuesto tuvo un costo total de más de 425 mil millones de pesos? ¿Cómo es posible que los sobrecostos, que la mala planeación, que la poca estrategia, los únicos a los que tenga perjudicados sean a las y los mexicanos? Hoy, con un aeropuerto que genera no solamente brechas entre lo prometido y la realidad, que genera no solamente dispares entre lo que nos dijeron que se proyectaría y lo que realmente nos están presentando, sino aeropuertos, obras canceladas o que debieron ser canceladas para evitar muertes, para evitar sufrimiento. ¿En qué momento una infraestructura política estructural para que México crezca y se desarrolle como un país soberano puede llegarnos a hacer decir, ojalá no te hubiéramos construido, porque entonces nuestros compatriotas seguirían aquí con nosotros? ¿Cuántos recursos entonces aún están por destinarse a un proyecto que no va a cumplir con lo establecido, que nos va a generar riesgos, pérdidas y problemas? Porque cuando una obra de cientos de miles de millones de pesos no alcanza a cumplir, entonces, ¿qué lo hará? ¿Qué será lo que va a desarrollar a México si estos megaproyectos que ya deberían estar dentro de nuestras situaciones y que ya deberían estar con nosotros de manera efectiva y eficiente solamente son desvíos, problemas, representaciones de amiguismos? Y no me da gusto? No me da gusto decir que teníamos un problema y que ahora se está presentando. Me preocupa, me enternece, me enoja, me indigna, pero sobre todo me preocupa. Y por eso les digo, no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos quietos. Como mexicanos es importante y los exhorto en un primer momento a que no volvamos políticos los temas de controversia social y que con un corte de interés humanitario digamos, no quiero más muertes, no quiero más riesgos, no quiero más problemas para la patria. Y cuando hayamos entendido eso, entonces podremos delimitar que la infraestructura es una cosa, que la política es otra cosa, y que también los ideales son otra cosa. Nos vemos, ya vamos terminando, no nos dejen, no nos olviden, y como siempre, les mando un fuerte abrazo. En breve regresamos para nuestro último fragmento del día de hoy. Y para ir terminando por el día de hoy, tenemos un cambio de noticias un tanto interesantes. Aquí en La Voz Incómoda, su programa favorito, pues vamos a terminar hablando con otro chismecito legislativo que nos recordará al primer episodio que tuvimos. Ahí donde hablábamos sobre el plan A de la reforma electoral propuesta en su momento por el Ejecutivo Federal al Legislativo Federal, la doctora presidenta Claudia Sheinbaum, proponiendo una serie de reformas constitucionales a la Carta Magna de nuestro país, que a grosso modo proponía reducir hasta en un 25% el financiamiento económico a los partidos políticos, ocasionando así un desbalance entre los partidos hegemónicos y los partidos nuevos, también erradicando la figura de los diputados plurinominales, poniendo así en jaque a la democracia mexicana al respecto de la representación plurinominal que pueda tener de forma indirecta cada uno de los sectores multifacéticos de la integridad total de la ciudadanía mexicana. Y en un último momento, los esquemas reiterativos de intentar limitar la propaganda publicitaria dentro de los esquemas de campañas electorales que podrían tener los partidos, lo que también afectaba la difusión de propuestas, de iniciativas, de reformas de candidatos que no tuvieran el apoyo institucional. Pues bueno, esa misma reforma que no pasó en la Cámara, pues necesitaba el voto de 2/3 partes
de los diputados presentes, de los diputados de la Cámara, para poder ser aprobada al tratarse de una reforma de corte constitucional, y de los 494 diputados que estuvieron presentes, tuvimos una abstención, 234 votos en contra y solamente 259 votos a favor, considerando que se necesitaban los 330 votos, 2/3 para que fuera aprobada. Esta reforma no fue aprobada. Y eso llevó a que el Ejecutivo Federal dijera: si no podemos modificar la Constitución, vamos a modificar las leyes secundarias. Una actitud poco democrática. ¿Por qué? Porque la idea de la reforma constitucional es generar una serie de objetivos electorales, objetivos que no podemos decir que representen a la voluntad popular. ¿Por qué? Porque el pueblo está representado precisamente por todos esos diputados presentes. Y si los diputados ya dijeron no, entonces significa que el pueblo está diciendo que no. Sin embargo, las situaciones han sido desfavorecedoras para la democracia al encontrar estos tan llamados plan B, plan C, plan Z, yo creo que será lo que siga. Porque en el momento en el que empezamos a decir: si no podemos hacer esto, vamos a hacer lo mismo, pero con algunos matices por este lado, en donde sí somos mayoría y sí nos alcanza para hacerlo, entonces no tenemos una actitud democrática de diálogo, de debate, de discusión. Yo mencionaba hace algunos ayeres, precisamente en este espacio de la voz que incomoda, de la voz incómoda, que precisamente esto era una apertura, un esquema de ventana abierta y de puertas nuevas a situaciones novedosas en donde encontráramos que la realidad de las y los mexicanos en la vida democrática del país trajera un diálogo, un debate, una técnica legislativa y parlamentaria que demostrara que nuestro Congreso de la Unión sí está trabajando de forma democrática, en donde todas las voces están siendo escuchadas y las ideas suman y multiplican y no restan y dejan de dividir y empiezan en colaboración, coadyuvando la mayoría de sectores de los diferentes grupos parlamentarios, dejando a los partidos de lado, a trabajar por reformas que sí atendieran a la voluntad del pueblo. Sin embargo, no es eso lo que estamos viendo el día de hoy. El día de hoy estamos viendo una serie de reformas que intentan atacar a las leyes secundarias y mantener dentro de los mandamientos de este partido hegemónico un conjunto de esquemas y de situaciones que atienden a ideales particulares más que generales. Y en ese orden de ideas tenemos la declaración de la licenciada Kenia López Raptán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que nos comenta: en virtud de no alcanzarse la mayoría calificada, se desecha el proyecto de decreto enviado por la Presidencia de la República, lo que tiene un impacto significativo. Esto nos enseña que hay una evidente inconformidad dentro de la alianza de los partidos en el poder. ¿Por qué? Porque cuando antes teníamos a Morena, PT y Verde trabajando juntos, ahora tuvimos a grupos parlamentarios del Verde y del PT e incluso del mismo Morena que no votaron a favor de esta reforma, que nos da un indicio de que tal vez las situaciones de mayoría que considerábamos ya eran un hecho no son tan seguras como pensábamos. La evidencia de mantener estas iniciativas y de querer hacer los cambios sí o sí, sin aceptar un no por respuesta, nos enseña una actitud autoritarista más que democrática. La improvisación, la arrogancia, el autoritarismo de intentar imponer las sanciones, las ideas, sin escuchar, no nos va a llevar a nada bueno. El plan B enviado al Senado tras la derrota incluye buscar promoverse y permitir que incluso los funcionarios públicos en funciones de todos los niveles, incluso la presidencia del Ejecutivo, pueda hacer campaña a favor durante el proceso de revocación de mandato. Lo que significa que a partir de ahora, aunque haya
un evento de revocación de mandato que sea para analizar si realmente el Ejecutivo Federal está realizando o no, está cumpliendo o no sus deberes y sus asignaciones, no nos encontraremos con una situación de imparcialidad, solo nos encontraremos con un elemento más para que encontremos que se está llevando a cabo una propaganda política por parte del mismo Ejecutivo Federal. Limitar presupuestos en regidurías, en municipios, intentar cortar los presupuestos que también son puestos que representan a la voluntad popular, consolidar el control político sobre las alcaldías por parte de los gobiernos locales y el gobierno federal, es imponer un cambio constitucional sin un consenso previo. Hay diversas críticas a esto. Por ejemplo, Mauricio Tabé menciona que lo que deberíamos estar haciendo es buscar mantener más representación con menos votos. El riesgo de debilitar alcaldías y autonomía local evidencia una obsesión de control por centralizar el poder a costa de la democracia, en las palabras de Mauricio Tabé. Y esto nos enseña que no podemos quedarnos confiados ni expectantes. Tenemos que inmiscuirnos en lo que está sucediendo. Esta es una reforma que incluso desde la óptica de varias personas como Kenia López, diputada del PAN, está interviniendo y está afectando a la paridad de género. La vigilancia por parte de la oposición ha tenido varias críticas desde la oposición al partido en el poder, trayendo esto correcciones inmediatas por parte de Morena, protecciones de derechos históricos por parte de la oposición y una especie de situaciones de tu culpa, la mía, en donde empiezan a controvertir argumentos, pero no argumentos basados en razón y lógica, sino basados en mi partido dice esto, en donde el Ejecutivo Federal dijo algo y todos sus legisladores lo apoyan. Y sin importar lo que diga la oposición, parece que no hay ojos abiertos, parece que no hay oídos abiertos y parece que no hay un diálogo ni debate que sea posible en nuestro mundo actual. La fractura interna y las críticas externas están generando presión, una presión política que hoy se puede cortar como tensión visible en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. El favorecer a pequeños grupos nunca será malo. El intentar darle más poder a los que ya tienen poder nunca será bueno. El oficialismo quedó al descubierto, perdió apoyo, improvisa y amenaza. El hecho de decir mi plan A no funcionó, vamos con un plan B en menos de 3, 4 días, nos demuestra que la necesidad que tienen por llevar a cabo lo que ellos quieren y lo que ellos dicen en los términos que ellos han establecido no se puede considerar democrático. No se puede considerar que se están escuchando a toda la población. No se puede no se puede considerar que se están escuchando a todas las perspectivas distintas que tiene México. Por el contrario, se puede advertir y observar que hay una ideología que está predominando y que se está intentando inmiscuir, quieran o no, las otras perspectivas. Y es ahí como encontramos un contraste político, un contraste analógico en donde una derrota legislativa histórica, por ser una de las primeras que suceden ya varios años en México, nos trae una realidad muestra de qué es lo que viene en el sistema legislativo. Si la división interna entre las alianzas continúa, entonces posiblemente nos encontremos con más reformas a leyes secundarias, cuando lo que deberíamos estar es en la antesala de tener la apertura y los medios necesarios, los mecanismos necesarios para decir, ¿saben qué? Vamos adelante, con diálogo, con suma, con propuesta, con ideas de todo tipo. Desde la oposición, Kenia López, en la cabeza, está protegiendo derechos, frenando abusos y manteniendo una crítica constante a las actitudes antidemocráticas. No es solo un enfrentamiento político, es la defensa de la democracia frente a un gobierno que prioriza su poder sobre la legalidad y la representación ciudadana. Hoy yo les pregunto a ustedes, ¿fue la derrota al Plan A un aviso de que el oficialismo no controla ni siquiera su propio bloque legislativo? Es decir,
Aquí estaremos viendo la primer fractura en una estructura que se veía impenetrable. Estaremos viendo tal vez a la próxima Constantinopla caerse. En un segundo momento les pregunto, ¿qué implica el plan B? El hecho de limitar las regidurías, de bajar los sueldos, de afectar a los municipios y hacerlos más dependientes del gobierno federal, ¿es acaso un riesgo de control interinstitucional dentro de la misma estructura jerárquica del gobierno? ¿O por el contrario, estamos viendo las cosas demasiado mal y esto solamente es parte del camino de la austeridad republicana? ¿Cómo pretende entonces el oficialismo consolidar poder mientras pierde apoyo popular? ¿Cómo pretende el oficialismo consolidar más fuerza si los mismos legisladores que ya tenían en alianza se están dando la vuelta? Y una pregunta más. ¿Cómo jugará la oposición? Y figuras como Kenia López, ¿cómo seguirán intentando oponerse a estos abusos autoritarios antidemocráticos? ¿Acaso se sumarán? ¿Acaso se bajarán del barco? ¿O por el contrario, tendremos por primera vez una oposición firme, fuerte y capaz de ver al oficialismo y desafiarlo? Yo espero, por el bien democrático de México, que se dejen de lado los partidos y que las propuestas versen sobre las ideas centrales de fondo de las iniciativas. Al oficialismo le recomiendo, reconozcan y acepten el debate. Y a la oposición le recomiendo, no veten las iniciativas solamente por venir de ellos. Sumen, creen, transformen y en conjunto estoy seguro que traeremos una fuerza renovada para México. Hoy es algo claro. Hubo un revés legislativo por primera vez en años. La reacción oficial fue anunciar un plan B, improvisado, sin planeación correcta. Modificar leyes no es cosa de un día para otro. Quisiera decir que no es como hacer enchiladas, pero personalmente nunca me han salido bien las enchiladas. Pero es algo que necesita tiempo, preparación y lógica. Centralizar el poder no es una opción. La división de poderes existe por algo. La división de jerarquías también existe por algo. Mientras tanto, hoy la oposición encabezada por Kenia López logra proteger un aspecto democrático. Sin embargo, no puede quedarse atrás. Tiene que proponer. Si tenemos un problema electoral y la reforma propuesta por el oficialismo no es suficiente, bueno, estamos abiertos a escuchar cómo más podemos arreglar estos problemas. La improvisación no es buena, pero la inacción tampoco. Exhorto, entonces, a que sumemos todos, a que multipliquemos y a que traigamos un papel. La oposición ya hizo el primer paso, frenar una reforma que no debía ser aprobada. El segundo paso es proponer una reforma que sí deba ser aprobada. Con eso los dejo. Me despido el día de hoy con un fuerte abrazo para todos ustedes, amigos chihuahuenses, amigos mexicanos, y nos vemos pronto en el siguiente video. Fuerte abrazo.